personas no son adictas las personas tendemos a la adicción. Tu problema no es con una sola cosa, tu problema es con todo lo que te anestesie. Perderte en tipologías o clasificaciones de la adicción es hacértelo más difícil. ¿Quieres saber los tipos de adicción que hay? Yo, si quieres, te los digo, pero te voy a decir, más allá de esto, algo muchísimo más importante, y es que todo el mundo habla de que hay tipos de adicciones, pero solamente hablan de eso porque no han profundizado lo suficiente. Y esas clasificaciones, que son súper simples, no explican lo importante, y eso es lo que te voy a contar en este vídeo. En general, la clasificación habitual es la de adicciones a sustancias y adicciones conductuales. Yo suelo añadir una más, y que sería la de a personas. Entonces tenemos sustancias, conductas, personas. Y sí, realmente sería una forma de clasificarlo. Si hablamos de sustancias, pues puedes tener cannabis, cocaína, alcohol, café, tabaco y muchas más. Si hablamos de conductuales, podemos tener las compras, el sexo, la masturbación, quedar bien todo el rato para que te quieran, engancharte a Netflix o redes sociales y otro largo, etcétera. Y si también miramos a la clasificación de personas, pues ahí lo que encontramos es que puede que esa adicción sea a la pareja, a los amigos, a algún familiar, a personas referentes, a cualquiera con quien necesites estar, y si no lo estás, sufres. Recuerda que te puedes relacionar con cualquier sustancia, conducta o persona de una forma sana, y no significa que haya una adicción. La adicción es cuando no puedes dejar de hacer eso y aún así te genera consecuencias negativas. Cuando sabes que ya no deberías tomar más café, pero te pasas de largo la cantidad máxima que deberías ingerir. Cuando salir de fiesta y meterte todo lo que te metes está generando unas consecuencias en tu día a día y aún así no lo paras. Cuando sabes que deberías salir de casa, dar una vuelta, socializar o hacer ejercicio y te encierras viendo la televisión o las redes sociales. Cuando esa persona que tanto te ha dañado, tanto te ha faltado al respeto, vuelve, sabes que no deberías dejarle entrar y aún así lo haces, estamos hablando de lo mismo. Estos son ejemplos simples de situaciones en las que deberías dejar de hacer algo y no estás pudiendo. Y en esos ejemplos aparecían las clasificaciones de sustancias, conductas o personas. Esto se entiende, es sencillo. Pues ahora vamos a lo profundo, aunque antes te diré que ya dentro de estas clasificaciones y los ejemplos que te he dado, me he quedado en la superficie para que en otro vídeo te hable de todas las compensaciones que hay y que están muchísimo más allá de estos ejemplos y muchos otros que te vengan a la mente, que son los clásicos, que son los que todo el mundo etiqueta como que ahí está el problema, pero hay muchísimo más. Dicho esto, atiende. Te decía que solamente alguien que no ha profundizado lo suficiente clasificaría las adicciones en tipologías, como para saber que uno es de una adicción, otro es de otra adicción, y cada uno necesita hacer un trabajo diferente. Y con esto lo que consigues es separar cosas que en realidad están conectadas. Si quieres, lo puedes utilizar para entender qué es lo más problemático que se le está manifestando a esa persona, e incluso, ¿por qué no?, alguna medida muy concreta sí que se puede establecer según esa tipología. Pero más allá de eso, confunde y te aleja del problema real. Y ese es el problema, que no estás viendo que todas esas tipologías vienen de lo mismo, y que la persona que dice que es adicta a algo, realmente lo que te está diciendo es que hay algo que es lo que más le está generando consecuencias negativas. Pero realmente dentro de su vida hay un montón de estímulos que está utilizando más de lo que debería, que es adicta a todo eso, y simplemente hay una de las capas más superficiales que ha añadido normalmente más al final de su trayectoria, y que esa es la que más sufrimiento le genera. Pero esa capa
esa sustancia, esa conducta o esa persona no estaría si no estuviera toda la infraestructura que hay detrás. Esa persona que dice que es adicta a algo concreto, no es adicta a algo concreto, es adicta. ¿A qué? A todo lo que pueda utilizar para anestesiar su malestar. Y esto te toca también a ti, porque aunque no manifiestes síntomas de una adicción extrema, todo ese conglomerado que te puede llevar a, o que simplemente es un mecanismo que está tapando un montón de cosas que deberías trabajar, eso también está en tu vida. Y no tienes un problema con una cosa, el problema está con el mecanismo que va a coger lo que más le encaje en el momento en el que lo tenga disponible para engancharse y anestesiarse. Y sí, hay según qué estímulos, sustancias, conductas, personas, a los que te vas a enganchar más según tus experiencias vitales, tus heridas emocionales, tu personalidad y toda una serie de factores que condicionan qué puede atraerte más o menos. Pero si revisas tu vida, en general lo que hay es un exceso de muchísimos otros estímulos que te están anestesiando, y lo que ha sucedido es que hay uno de ellos que más te llama la atención, que más te enganchas y que por tanto más consecuencias te está generando. Enseguida te voy a poner unos ejemplos que te van a quedar clarísimos, pero quédate con esto. Las personas no son adictas a una cosa concreta. No, las personas tendemos a la adicción a través de todos esos estímulos que más tapen nuestro vacío, nuestra insatisfacción o nuestro sufrimiento. Porque a una persona, cuando le quitas el tabaco, ¿qué sucede? Que se hincha a comida. Cuando le quitas la fiesta, ¿qué sucede? De repente se enamora locamente y normalmente tiene relaciones de dependencia. Le quitas el azúcar y tira más de café. Le quitas las compras y busca más la aprobación ante otras personas. Nos pensamos que influimos en el problema, pero solo hemos cambiado la forma. Por eso te digo que perderte en tipologías o clasificaciones de la adicción es hacértelo más difícil. Es pensar que tú, como eres adicto a algo concreto, si te quitas eso ya no tienes el problema, pero acabará apareciendo por otro lado. El patrón sigue siendo el mismo. Lo que sucede es que le has quitado lo que en tratamientos de adicciones se le suele llamar la droga estrella. La droga estrella es esa sustancia, conducta o persona que más te engancha y más consecuencias negativas te está generando. Es lo que les lleva a las personas a clasificarse. Pero como te acabo de decir, eso solamente es una parte, cuando realmente tienes el pack. Vamos con un ejemplo completo. Típico caso de una persona que va a un centro de adicciones por consumo de cocaína. Lo que ves en su vida es que también hay un exceso de alcohol, es que también fuma tabaco, es que además también come más azúcar del que sería saludable, es que además tiene relaciones tóxicas y es que también hay una validación a través del trabajo. Por lo tanto, hay un exceso en este también. Mirando más, también ves que pasa demasiadas horas en las redes sociales y que los fines de semana, si no tiene fiesta, lo que hace es que se mete en Netflix y de ahí no sale. Pero eso no es todo, sino que se ha creado un personaje, una forma de relacionarse que le genera problemas, porque no la ha cambiado desde que la creó. Lleva muchos años con ese personaje, con esa identidad que hace que esté estancado en según qué aspectos, que la forma en la que se relaciona con algunas personas está obsoleta, está desfasada y no es coherente con la persona que realmente debería ser en ese momento. Y aún así sigue utilizando ese personaje. Ahí también vemos que está enganchado a una manera de expresarse que en su día le generó seguridad, tapó ciertos malestares y ahora no puede soltarla aunque le genere consecuencias negativas. Fíjate todo lo que hay detrás. Y claro, viene a un centro de adicciones por el problema que más malestar le genera. Pero eso no habría llegado si no estuviera todo el pack, porque todo aquello que hemos ido utilizando para estimularnos ha ido afectando a nuestro sistema de recompensa.
y la sobreestimulación ha hecho que cada vez necesitemos más cantidad, más intensidad y además sintamos menos. Por eso cada vez subimos más en las recompensas. Y aún así, el nivel de vacío e insatisfacción de las personas no deja de crecer. En este ejemplo, esa persona no debería solamente dejar la cocaína, tiene que trabajar todo el pack y ver qué factores hicieron que en su día se fuera enganchando a todas esas cosas que han hecho que con el tiempo sean insuficientes y al final se aferre a algo que es lo que más se carga su salud. Nos equivocamos mirando la capa visible, pero lo que hay detrás es una invisible de muchísimos otros elementos. Y recuerda, no caigas en la trampa. El problema no son los elementos, sino cómo los necesitas para dejar de sufrir. Vamos con otro ejemplo. Una persona que está en una relación de dependencia. El discurso es el de siempre. Fijarte en la capa superficial y atribuir a esa capa tu problema. La persona viene lamentándose de que su problema es que es dependiente y que por ello acaba en relaciones tóxicas. Pero no, ese es el mayor síntoma que está experimentando de su adicción. ¿Adicción a qué? Adicción. Compensar tu malestar con lo que pilles. Entonces, volvamos al caso. Esa persona, si profundizamos lo suficiente para ver que el problema no es la relación de dependencia, sino que es cómo utiliza lo que puede pillar por banda para tapar su malestar y que ahora lo que más consecuencias le está generando son las relaciones, lo que seguramente verías es que detrás de eso hay una necesidad de validación. Pero también habrá exceso de azúcar o de bebidas energéticas que tienen azúcar, cafeína, taurina, por ejemplo. Y también habrá un personaje que sigue sin actualizar de muchos años atrás y no sale de él porque le genera seguridad, aunque le esté proporcionando muchísimos resultados negativos. Si miras, seguramente al salir de fiesta hay un exceso de alcohol, también habrá un exceso de móvil, y lo que puedes ver es que todo eso va sumando hasta que al final, evidentemente, necesitas un chute mayor y cada uno, según personalidad, vivencias, heridas, etc., se ha acogido al que más estimula su sistema de recompensa, que es a lo que se llama la droga estrella. En este caso, la droga estrella serían las parejas, pero está sostenido por todo lo otro. No es la relación, es todo el sistema. Creo que con todo esto que te estoy contando podrás ver un mapa completo y dejarte de esas clasificaciones que lo único que hacen es separar a las personas que tienen la misma problemática, que es no poder dejar de hacer algo que les genera consecuencias negativas. Gracias a esto ves que todos estamos cortados por el mismo patrón, ya sea que creas que tu problema es el alcohol, las relaciones, las compras, el azúcar, el café, las bebidas energéticas, lo que sea, porque ese no es el problema. Es la consecuencia que estás viendo de todo el sistema que tienes montado. Así que no te confundas. Tu problema no es con una sola cosa. Tu problema es con todo lo que te anestesie. Y más problema tienes todavía cuando te confundes pensando que eso es lo que tienes que solucionar. Porque lo que tienes que solucionar es ese gran vacío que no puedes evitar llenar con todas esas cosas que has ido pillando y que al final pues hay una que es la que más consecuencias te está generando. Pero el problema está en el vacío, el problema está en tus capacidades de afrontamiento y el problema está en todo ese sufrimiento que no sabes gestionar y necesitas compensar. Deja de mirar a qué eres adicto y empieza a ver el patrón. No es a qué, es por qué. Y si me sigues, te ayudaré a encontrar ese por qué y solucionarlo. Pero antes era súper importante que supieras esto, porque lo que ves no es el problema, es la última capa. Y si consigues soltar la trampa de las clasificaciones, puedes ver la base de todo. Y al ver esa base, puedes atacar al problema, no al síntoma del problema.